Bienvenidos una vez más al canal Emprendedores y Emprendedoras. En el vídeo de hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo, que es el tema de las importaciones y certificaciones que nos trae de cabeza a los vendedores de Amazon. Y para ello, como siempre digo, zapateros a sus zapatos, y por eso os he traído un experto, que es Ansi de Importalia. Bienvenido, Ansi. Hola, encantado de estar aquí, ¿qué tal? Bueno, coméntanos un poquito quién eres, tu experiencia abrumadora y todo esto. Bueno, pues yo, al margen de tener mis propias empresas, que son empresas en activo, pues soy CEO y fundador de, como tú has dicho, de Importalia, que es un proyecto para acompañar a autónomos y pymes a nivel de formación y asesoría en el mundo de las importaciones, ¿no? Porque, bueno, mi misión es evitar desastres y que la gente sepa realmente cuáles son las reglas del juego cuando nos planteamos este modelo de negocio. Porque, como he comentado muchas veces, cuando tenemos un proveedor nacional, este juego se llama parchís, pero cuando vamos al comercio internacional se convierte en ajedrez. Empiezan a haber muchas más reglas de juego, los movimientos son más difíciles y hay que tener muchas más cosas en cuenta, véase normativas, véase mil cosas más. Y bueno, yo llevo haciendo esto desde el 2007 con mi empresa, con lo cual pues, tengo más de 14 años de experiencia. Tengo ya un libro publicado sobre temas de importaciones y manejo una academia desde hace ya más de 2 años. Y bueno, pues en mi calidad de responsable de compras me he formado como auditor en tema normativo regulatorio y soy también auditor interno y responsable de calidad de la norma ISO 13485. O sea que llevo a mis espaldas años y años de formación en tema normativo, con lo cual, pues bueno, espero que lo que vayamos a hablar el día de hoy pues esclarezca muchas dudas y os ayude a comprender este mundo que es complejo. Y yo sé que no soy el más guapo de la fiesta cuando vengo a hablar de estos temas, pero creo que es necesario y veréis hasta qué punto es importante dominar las reglas del juego. Perfecto, bueno, pues muchas gracias, Ansi. Sí, hoy lo que vamos a tratar es un tema muy importante que a muchos les trae de cabeza y seguramente lo que vayamos a decir hoy aquí a mucha gente le va a preocupar, pero bueno, nuestra labor es básicamente informar y luego cada uno que tenga la información y ya, pues si quiere tomar acción o no, pues que la tome, ¿vale? Pero como siempre digo, esto de vender en Amazon no es un juego, es un negocio real y hay que hacer las cosas pues bien, ¿vale? Y además cada vez Amazon se pone mucho más profesional y por lo tanto al final solo va a quedar aquellos que estén haciendo bien las cosas, porque las entidades públicas a Amazon cada vez le aprietan más las tuercas y le pasan la responsabilidad a Amazon. Y cuando le pasan la responsabilidad a Amazon, Amazon no quiere tener responsabilidad y entonces lo que hace es vigilarnos más a nosotros y si no está bien las cosas, pues básicamente no nos van a dejar vender. Entonces, creerme que esto es tarde o temprano, igual ahora estás haciendo alguna cosa que no esté del todo bien, pero tarde o temprano Amazon te va a llamar y como no esté bien, pues vas a tener que dejar de vender, ¿vale? Entonces, por eso hoy he traído a Ansi, le vamos a hacer muchas preguntas. ¿Alguna pregunta? Si se queda en el tintero, pues ponerla en los comentarios porque podemos hacer un directo con Ansi o quizás otra grabación, así que si alguna pregunta se queda por ahí, hacerla abajo. Y bueno, Ansi, pues la primera pregunta, también te preguntaré luego a ver qué preguntas te suelen hacer, que tú también con visión general también habrá muchas cosas que tú mismo quieras comentar, pero así la primera pregunta. La mayoría de los que hablamos de Amazon decimos y comentamos que la clave está en coger y hacer marca privada. Es decir, que cogemos el producto A de donde sea, de Asia o de donde sea, y le ponemos nuestra marca, ya bien sea mejorándolo algo o no mejorándolo nada, pero le ponemos nuestra marca por el tema de que en Amazon así tenemos mucho más control porque es nuestra marca, establecemos nuestros precios, etcétera, etcétera, y un montón de beneficios. Pero ¿qué pasa a la hora de importar y de traer y de nacionalizar un producto que le ponemos nuestra marca en sí y que lo traemos de fuera de Europa? Bien, pues esto, independientemente de que lo traigamos de fuera o no, la responsabilidad básicamente es la misma. Y esta es una de las cosas que yo siempre cuento porque nadie lo cuenta. Es decir, esto a nivel de estrategia empresarial es lo correcto. Es decir, claro, personaliza tu producto cuanto antes para diferenciarte, para poder mejorarlo de alguna manera o poder buscar esa ventaja competitiva en el mercado, ¿no? Pero, ojo, tenemos que saber que cuando tú le colocas una marca, tu logo, tu imagen corporativa a un producto, te conviertes en fabricante, ¿vale? Y esto, como yo siempre digo, puede sonar de así a priori, ¿vale? Porque si es tan fácil, ¿no? Yo me publicito como tal, adquiero esa categoría de fabricante, genial.
pero hay que contarlo todo, ¿vale? Esto significa que tú tienes que tener en tu poder la documentación técnica, los certificados, ensayos y todo lo que engloba la responsabilidad de cara a ese producto. Y esto va por vía penal, es decir, adquieres responsabilidades civiles y penales sobre ese producto porque te declaras el máximo responsable de cara a él. Entonces, esta es la clave que quiero que quede muy claro, que antes de tomar esta decisión, asesórate bien, averigua qué normativas y qué certificaciones le afectan a tu producto, porque hay que recordar siempre, todos los productos, sin excepción, están sujetos a algún tipo de normativa, regulación, reglamento, requisito, directiva, todos. Es mi deber como importador, como responsable de la marca o comercializador, averiguar cuáles son y velar por su correcto cumplimiento. Y esto puede ser tedioso y puede ser complejo si no tenemos ni idea de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, dicho esto, a ver por dónde seguimos con esto, porque para esto, lo primero que os recomiendo siempre, que si quieres luego lo dejamos en la descripción de este vídeo, existe lo que se llama la Guía Azul. La Guía Azul es un documento legislativo europeo que lo que viene en su punto número 3 detalla exactamente esto y te dice que esto es así, ¿no? Y luego todas las directivas de producto lo que vienen a ratificar es lo mismo, ¿no? Es decir, Europa lo que quiere es una cabeza de turco al que pueda tener fácil acceso. Y esto se puede trabajar de dos maneras, o realmente yo declararme como fabricante y tener toda la documentación pertinente, o bien teniendo la figura del ECREP o del representante autorizado que lo subcontrata a mi fabricante como representante legal y adquiere y puedo, digamos, delegar esa responsabilidad en él. Pero son dos cosas que tienen un proceso, al final hay una un documentación. responsable, eso está claro. Claro. Al final hay un responsable y aquí la cosa es que si nosotros traemos productos y los traemos con nuestra marca, nosotros somos, en términos prácticos, el fabricante, aunque igual a mucha gente no le cuesta entenderlo, ya, pero yo no lo he fabricado, da igual, tú has nacionalizado el producto, tú eres el responsable y los certificados, en ese caso, ¿a nombre de quién tienen que estar en sí? Es que mi chino tiene ahí un certificado, ¿a nombre de quién tiene que estar esos certificados en sí? Pues normalmente si nos agarramos estrictamente la norma tiene que estar a tu nombre. Es decir, a nombre de quien de pone esa marca. De quien seamos, eso es. Claro. Hay maneras de tal, pero tiene que estar claramente identificado el fabricante en el etiquetado, el importador en el etiquetado y ahí, claro, tiene que estar el ECREP como esa figura responsable. Es decir, ya hay como una serie de requisitos añadidos para que yo no me manche las manos con esa responsabilidad. Es decir, se puede trabajar de varias maneras, pero ya es un poco más tedioso, que no quiero profundizar demasiado en eso en esta clase. Sí, así visión poco, general hoy. O en esta entrevista tal, pero que, bueno, para eso os animaría que me preguntéis más información por privado, dejéis ahí los comentarios y ya lo vemos caso por caso, porque ya también depende del grado de directivas y de normativas que aplican a ese producto y cada producto es un mundo. Entonces, bueno, pero básicamente es eso. Es decir, si tú quieres hacer eso, tienes que tener a tu nombre todos esos, haber solicitado todos los ensayos, haber redactado la documentación técnica y a través de todo eso tener el derecho de marcar CE, que como muchas veces hemos comentado, no, el simbolito C que todos conocemos, que aplica mucha variedad de productos y de categorías de producto, no es tan sencillo como colocar ese símbolo y pedir al proveedor que lo coloque. No, hay toda una documentación, unos procesos que soportan ese marcado C, porque el marcado C lo que significa básicamente es que tú estás cumpliendo, ese producto está cumpliendo con todas las normativas que le sean de aplicación. Y esto, claro, no es tan sencillo como colocar ese simbolito y ya está. Exacto, sí. Esto a mí muchas veces me preguntáis, ¿no? Es que mi proveedor y el producto el que ya me envía ya tiene el CE ahí en el empaquetado o lo que sea. Bueno, eso es papel mojado, ¿vale? Como dice Ansi, no vale de nada poner la pegatina o serigrafiar el CE, ya bien sea en el empaquetado, en el producto o en ambos, que si no me equivoco tiene que estar en ambos, sino que tienes que tener la documentación que pueda demostrar eso, porque si luego te lo piden y no la tienes, no sirve de nada que la tengamos. Y además, como dice Arsi, pues bueno, en la mayoría de los casos, si tú eres el que lo trae y además lo traes con tu marca, pues tendría que estar a nuestro nombre. Entonces, aunque vuestro chino lo tenga, pues está genial, que habría que ver también si es real o no, que vamos a detallar eso un poquito más adelante. Pero al final tú la tienes que tener en tu nombre y tienes que tener esa trazabilidad de quién es el fabricante y todo esto, pero bueno, que no es tan fácil y que por norma general, si nosotros traemos los productos, pues debería estar todo a nombre de nuestra empresa o nosotros como autónomo o lo que seamos. Sí, que esto muchas veces yo siempre recomiendo, ¿no? Es decir, ojo, llega un momento en el que tú cuando vas creciendo en volumen y en visibilidad, pásate a una SL cuanto antes. Eso es. Si no quieres cargar con la responsabilidad bajo tus
tu figura física, ¿no? Es decir, claro, si tienes que responder tú con tu patrimonio tuyo y el de tus hijos y de tus nietos, pues oye, coge una responsabilidad limitada de una SL que ampare, digamos, que si algo que por lo menos se pare mal. Exacto, que claro, esto ya es un consejo al margen de la temática, pero bueno. Sí, pero bueno, es importante y sobre todo para aquellos que estéis viendo esto, estéis funcionando como autónomo y tengáis productos que quizás necesiten certificados, no los tenéis, y bueno, y todo esto, pues saber que podéis tener un problema muy grande, ya no solo por el tema de que os pillen, sino que es que encima si os pillan ya respondéis con vuestro patrimonio actual y futuro, es decir, que encima ya no hay una separación entre empresa y persona. Entonces, hay también, como dice Ansi, esto es al margen de tema de certificaciones y importaciones, pero bueno, hay mucha gente que se encuentra en ese lugar y por eso pues lo dejo caer ahí, lo dejo caer ahí. Porque además, hablando de esto, es decir, muchas veces me preguntan, oye, ¿y qué puede pasar, ¿no? De cuáles pueden ser las posibles consecuencias si yo tengo un incumplimiento normativo. Y esto es interesante porque, bueno, en primera instancia, el primer problema lo puedes tener en la aduana. ¿Vale? En la aduana, aunque aparentemente no pase nunca nada, a veces te toca una inspección aleatoria y te pueden requerir pues, certificados, declaraciones, ensayos o cualquier cosa, y en ese momento, como no lo tengas, pues te dan dos opciones. Obviamente no te dejan nacionalizar esa mercancía, no te entregan el DUA, pero las dos opciones que te dan es o una de dos, devuelves esa mercancía a origen o la destruyes. Los costes que genera eso los vas a pagar tú, más la posible sanción y demás. Entonces, no es broma esto. Entonces, en el peor de los escenarios, yo he colado mercancías, he estado comercializando, no me he enterado de esto, porque la mayoría de las veces es porque no conocemos que existen este tipo de cosas. Hacer, sí. En el peor de los escenarios, si te viene un cliente que te denuncia, una competencia que te denuncia, te viene una inspección de consumo de alguna autoridad de vigilancia de mercado y te empieza a pedir documentaciones que soportan la legalidad de ese producto y no los tienes, pues hay una retirada forzosa de producto de mercado. Si entendemos el alcance que puede llegar a tener eso, es decir, tú has vendido 10.000 camisetas, por ponerte un ejemplo, no es a lo mejor el caso más, pero has vendido 10 cargadores, con el producto electrónico, que es más complicado, y uno explota, le provoca un incendio a alguien en su casa y denuncia ante el consumo y te investigan y no tienes las cosas, te van a decir, vale, pues prohibido vender esto. Eso es punto número uno. Punto número dos, retira todo lo que has vendido del mercado. Enfréntate a las posibles sanciones de la autoridad competente más las posibles indemnizaciones de los clientes que te reclaman por haberle retirado un producto forzosamente. Entonces, bueno, las consecuencias son catastróficas para una empresa en ese escenario y quiebra empresas. Yo por mi trabajo y mi experiencia y mi tal he visto cosas que pues, son muy desagradables, que no son tan virales y tan guays como la última aplicación del ChatGPT, pero pasa, ¿vale? Hay bases de datos europeas donde se reportan este tipo de cosas y por eso a veces nos ha pasado que bueno, compramos un coche y de repente nos llega una circular que oye, me lo tienes que traer porque hay que corregir esto, porque, claro, hay una trazabilidad y se detecta un error de producción y una pieza, un componente defectuoso. Toda esta parte normativa está para velar por esto. Es decir, si tú comunicas previamente, no te caen esas retiradas, sino que tú estás actuando con la parte de calidad y estás detectando que esto ha salido fuera de normativa o tiene algún problema y estás anticipándote al desastre. Entonces, bueno, la parte normativa no está para que tú te jodas, sino está para que todo el mundo, primero, compita en igualdad de condiciones y para que haya una garantía de cara al consumidor de que mi producto es seguro. ¿Vale? Entonces, y que esto, además, si nos sabemos bien la normativa, porque la hemos consultado con un experto, con lo que sea, la sabemos bien, la estamos cumpliendo y un competidor tuyo no la está cumpliendo, pues lo tienes fácil para quitártelo del medio, porque se le puede denunciar y te lo quitas del medio, porque tú la estás cumpliendo, él no, ya no estamos en igualdad de condiciones, como dice Ansi. Entonces, esto también, aparte de que es un coladero, es decir, que al final pues menos gente está dispuesta a hacer las cosas al dedillo, pues si además tú las haces al dedillo y identificas a alguien de tu competencia que no lo está haciendo al dedillo, pues te los puedes cargar también, bastante fácil. Además, de hecho, a raíz de esto, es decir, en mi categoría empresarial, que yo ya tengo una empresa de cierto tamaño, yo detecto rápidamente cuando una competencia mía directa de mi empresa no está cumpliendo. Y no es la primera vez que yo doy un aviso a las autoridades competentes de decir, oye, es que claro, esta empresa está actuando de forma desleal y está vendiendo a la mitad del precio que es lo que marca el mercado porque obviamente no está cumpliendo con nada. Porque podemos imaginar que el mundo normativo lleva algún tipo de coste, porque si hemos hablado de ensayos de laboratorio, elaboración de documentación técnica que puede
muchas veces requerir de alguna contratación de un asesor experto, un ingeniero, lo que sea, pues obviamente pues, entendemos que puede llevar costes y te puedo asegurar que no es trabajo del chino de turno estar al tanto de esto. Es decir, como yo muchas veces digo, si vamos a Asia, que es donde vamos la mayoría, allí los fabricantes se dedican a fabricar, ¿vale? Es decir, tienen los medios, las herramientas, los ingenieros, las capacidades para fabricar un producto y son muy buenos en ello muchas veces, pero no son expertos en las regulaciones específicas de cada país. Claro, ese es tu no problema. Están al tanto. Ese es tu problema, claro. Es nuestro problema. Y, claro, es que además si es responsabilidad del importador. Exacto, y si preguntamos, que está bien preguntarle al chino, le preguntamos, pero no nos tenemos que fiar, porque es nuestra obligación. O sea, le preguntamos porque igual nos da alguna información que nos viene bien, pues para tirar del hilo, saber que un poco una visión general, pero es nuestro problema. Y si se para en aduanas, es nuestro problema. Los que palman pasta somos nosotros, no es el chino. El chino ya te lo ha vendido y si tú luego le llamas, bueno, o sea, le va a dar igual porque él ya tiene el dinero. O sea, y él además ha hecho lo que tenía que hacer, fabricarlo. Y tú, si lo nacionalizas, pues es parte de tu trabajo. O sea, aquí cada rol es cada rol. Y entonces, cuando lo nacionalizamos, pues tenemos que saber perfectamente qué necesitamos para nacionalizarlo. Certificados, absolutamente todo. Esa es nuestra responsabilidad, esa. Entonces, no os fiéis solo de lo que diga el chino, sino también contrastarlo. Y lo que hemos dicho antes, que aunque el chino tenga certificados, genial, hay que revisarlos, pero luego, además, en la mayoría de los casos, también tendremos que sacar nuestros certificados a nuestro nombre, ¿vale? Nombre nuestro de la empresa o, bueno, el ente que estemos utilizando. Y ligando con esto, Ansi, digamos que tenemos que sacar un certificado a nombre de nuestra empresa. Y entonces hay que enviarlo a un laboratorio, bueno, muchas veces además se puede sacar, esto lo puedes mencionar ahora, el certificado CE no siempre hay que hacer laboratorio, o sea, un CE es muy, muy amplio, o sea, hay CE sanitario, de productos sanitarios, que tiene un CE, y hay un CE a veces que no se requiere de un organismo tercero, no sé cuál es la palabra técnica. Organismo notificado. Exacto, de un organismo notificado para que realmente diga que lo que hace, sino muchas veces es un autoconfirmación, ¿verdad? Si estoy utilizando bien las palabras. Sí, la palabra correcta es autodeclaración. O autodeclaración, eso es. Entonces, no siempre hay que llevarlo a un tercero, pero digamos, vamos a poner un ejemplo de que sí, hay que llevarlo a un tercero para que lo ensayen o lo que sea. En este caso, ese producto tiene, o sea, lo puede, o sea, está en China, por ejemplo. Lo tenemos que importar unos samples, o sea, unas muestras para que aquí lo puedan chequear, o se puede hacer directamente en Asia, porque el problema es que si lo metemos y todavía no tenemos la certificación porque la queremos sacar, igual nos lo paran en aduanas esas muestras y nos dicen no tienen los certificados, pero es que justo los estábamos metiendo. ¿Cómo hacemos eso? Mira, aquí esto es muy interesante porque aquí hay muchas maneras de hacerlo, ¿vale? Es decir, el caso al final es que Europa y bajo las directivas, normativas, reglamentos y demás, lo que te dice es que estas son las normas de juego de este patio de recreo con este deporte, ¿vale? O sea, vamos a jugar al fútbol y tiene estas normas. Eso es lo que te dicen las directivas. Ahora, la manera en la que tú cumplas esas directivas pueden tener varios caminos, siempre y cuando sean bajo las normas armonizadas, que para eso son armonizadas, que son en todos los Estados miembros iguales, y hay muchas maneras de hacerlo. Las muestras, por ejemplo, se pueden importar sin ningún tipo de certificado siempre y cuando tú declares que no se van a consumir, es decir, que no se van a vender. Vale. Tú puedes importar muestras para evaluación de muestras para tu empresa, a uso interno de la empresa, para evaluar que te gusta trabajar con ese proveedor. Vale. Tú puedes importar una muestra para luego derivarlo a un laboratorio para verificar que cumple con las condiciones X que te marquen las normas, ya sea una compatibilidad electromagnética. Eso habrá que, en la documentación cuando entra en aduanas, habría que especificarlo. Claro, hay que declararlo. Que son muestras precisamente para meterlo en un laboratorio donde sea y entonces así que no te pidan nada. O sea, nada. Para eso existen figuras de declaración que vienen dentro de una carta de uso y destino que se llama, donde tú declaras para qué se va a usar y cuál va a ser su destino final. Y en ningún caso ese producto importado de esa manera puede ser para comercialización. Tiene que ser declarado para uso personal, tiene que ser declarado para uso con fines regulatorios, con fines de muestreo, para uso interno de la empresa o lo que corresponda en cada caso. Y claro, yo puedo homologar un producto aquí, con laboratorios de aquí,
Lo que pasa es que, bueno, tiene varios inconvenientes. El primero es que si el ensayo sale no apto, por la razón que sea, por diseño incorrecto, porque no cumple algún parámetro de las que mide ese ensayo, pues claro, ¿quién lo tiene que rectificar? Eso lo tiene que rectificar el fabricante. Entonces, claro, tendrías que mucho pedir más de nuevo. costos, claro, tendría que volver, tendría que modificarlo o elaborar una nueva. Y sobre todo si son máquinas, por ejemplo, o productos grandes, claro, pues sería un productos problema. electrónicos, cosas que pueden salir, que ahí salen muchas veces las mediciones de escala. Oye, pues este tipo de cosas, hazlo en origen. Es decir, lo más interesante es hacer los ensayos en origen. Yo, por ejemplo, colaboro con Kima para este tipo de cosas, que son una mano aliada que, al margen de proporcionarme servicios de inspección, de control de calidad del producto ya finalizado y tal, también tienen la parte de ensayos, donde en una amplia gama de productos te pueden facilitar ese tipo de ensayos al lado de fábrica, es decir, tienen luego al final sucursales en las distintas zonas de producción y tienen facilidad de recibir esa muestra, evaluarla, emitirte el informe favorable o no favorable o lo que sea, y luego, pues bueno, tener ese documento de conformidad que ya te sirve para hacer el marcado C. Y con ese documento ya se haría el C y todo, y entonces ya luego lo podríamos importar sin problema, ¿no? Correcto. Vale. Correcto. Lo que pasa es que tenemos que entender que el marcado C, que es lo que aplica la amplísima gama de productos de consumo que solemos vender, es un proceso, ¿vale? No es un papelito, no es un ensayo, pueden ser varios, pueden ser de muchas directivas simultáneas. Por ejemplo, a un aparato electrónico le aplica bajo voltaje, compatibilidad electromagnética y ROS. Así a voz de pronto. Luego habría que detallar exactamente, pero normalmente son 1, 2 o 3 o 4 o 5 directivas simultáneas las que aplican a un tipo de producto. Y luego hay que tener también en cuenta los que le aplican requisitos, pero que no precisan de marcado C. Por ejemplo, textiles. Textiles necesita un ensayo de composición de fibras, pero el resto es etiquetado. Es simplemente instrucciones de planchado, bien hecho el etiquetado, hay que lavar, traducciones. No sé qué, exacto. Pero claro, si tú declaras en un etiquetado que esto es 100% algodón, tienes que tener un documento que lo demuestre en una base trazable, en una base comprobable. Entonces, casi todos los productos tienen algún tipo de ensayo que se le tiene que practicar. Muchas veces puede ser tan sencillo como etiquetar, pero, por ejemplo, tú te traes utensilios de cocina, pues tienes que pasar el ROS de sustancia prohibida. Exacto. El simbolito de tal, sí, pero claro, eso es el Food Contact Materials, que significa que, bueno, pues es apto para consumo en contacto con alimentos que te vas a ingerir. Entonces, tiene que demostrarse mediante el REACH o el ROS que no desprende falactos, o la pintura no es tóxica. Correcto. O no desprende partículas, y eso, la única manera de poder demostrarlo de cara a una autoridad competente es mediante un ensayo de laboratorio. ¿Vale? Entonces, esa es la base un poco de decir tal. Y por experiencia os digo que ahora lo veremos hasta qué punto nos pueden hacer la trampa aquí, que muchas veces, claro, mediante este tipo de formaciones, ponencias, seminarios y tal, pues yo llevo mucho tiempo hablando de este tema en concreto. Claro, la gente se acostumbra a decir, vale, tengo que pedir el C, tengo que pedir no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, esto es una cosa. Y otra cosa, ¿tienes tú la capacidad de saber evaluar lo que te van a proporcionar a nivel documental? Es decir, aquí, claro, tienes que tener un mínimo de conocimiento, y los chinos son más listos que el hambre y se las saben todas. Photoshop es una maravilla, y los certificados falsos de producto, por desgracia, abundan en China. Y yo me atrevería a decir que solamente un 10 o un 20% de los proveedores cumplen, porque ya tienen mucha experiencia en mercados europeos, o porque tienen grandes clientes que tienen grandes producciones y han andado este camino, porque, claro, podemos entender que redactar una documentación técnica que describe paso a paso, tiene esquemas de diseño, materiales, tiene un listado de requisitos, tal, todo esto no lo elabora cualquiera, no es fácil. Luego, pasar los ensayos de laboratorio cuesta pasta, hacer la declaración de conformidad tienes que saber hacerlo, tienes que haber pasado por todo el proceso, y a través de eso etiquetar correctamente, poner el marcado C y tener toda la documentación que lo soporta y lo acompaña. Entonces, podemos entender que todo el mundo no tiene esta expertise, porque si hemos estado alguna vez en China y tal, pues allí las categorías de fabricantes hay desde un garaje de mugre en un sótano y tal, no sé qué, hasta una gran empresa, corporación que le fabrica a Apple. Entonces, hay de todo. Tenemos que entender esto, que hay de todo, y muchas veces, pues bueno, por eso también hay muchas veces tanta disparidad de precios, y al final, cuando nos metemos en este mundo, aprendemos también a hacer mucho mejor una selección de proveedores y a fijarnos en ciertas cosas que, si no tiene ahí un mínimo de documentación de base, pues rápidamente pivotamos y no perdemos el tiempo con ciertos proveedores, y bueno, pues una serie de cosas. Y en el caso de, por ejemplo, un proveedor que realmente esté haciendo todo bien, ¿vale? Tiene sus certificados y demás, y digamos que queremos, o sea, que es un producto sanitario, por ejemplo, ¿vale? Y tiene todos sus certificados. Nosotros lo queremos traer, lo tenemos que poner a nuestro nombre, o los certificados y más. ¿Tendríamos que hacer otra vez los ensayos de laboratorio si ellos ya los tienen? ¿O podemos hacer como una homologación de que yo se lo he comprado a él? Vamos a ver.
Lo ideal sería que tú hicieras todo el proceso Todo. y te aseguraras y tal, pero no es necesario. Es decir, yo de hecho, por ejemplo, trabajo así. Yo soy fabricante de un producto concreto y yo me baso en la documentación y tengo un contrato regulatorio con mi proveedor para que, bueno, pues el organismo notificado, en mi caso, que sí me aplica, pues me valida esos ensayos, porque al final se tratan de un producto igual que uno que producen, lo único que yo lo personalizo, ¿no? Entonces me lo convalidan, por decirlo de alguna manera. Es decir, hay mecanismos para ahorrarte esos pasos si tienes un proveedor que tiene este trabajo ya hecho, pero sí que tienes que hacer tú el technical file, apoyarte en el suyo, es decir, Sí, se tiene que hacer un contrato ODM. Eso es, o sea, al final tenemos que hacer, o sea, se puede hacer como tú dices, pero como mínimo, entonces hay que hacer bien esas homologaciones, como tú dices, y también bueno, pues el research de que realmente lo que ellos tienen es real, es bueno y es válido. Correcto. Entonces, si yo no tengo conocimiento y capacidad, porque entiendo que casi nadie lo va a tener, porque Pues yo hay me he que tenido delegarlo. que formar durante años para entender cómo funciona el proceso, cómo funciona la documentación, qué tipo de... Y todas las... Claro, es que las directivas europeas tienen, no sé cuándo hicieron el recuento, no sé si son 26.000 normas armonizadas. Es una locura. O sea, tú te metes, hay herramientas como Access to Markets, con la herramienta interactiva de DECRA, que nos pueden poner muy en camino de cómo poder averiguar los requisitos normativos de un producto y demás, las bases de datos de la Unión Europea y luego el Ministerio de Industria, Sanidad con la EMS. O sea, que hay muchos organismos oficiales a los que se le pueden hacer consultas, pero te derivan a textos normativos que no parece entiendes. que lo hacen, sí, que las redactan monos borrachos y hinchados a pastillas. O sea, unas cosas que dices tú, pero ¿quién se entiende esto, ¿no? Entonces es como un poco la labor esa de saber interpretar esos documentos legales y decir, claro, luego te derivan a otras normas, te derivan a otros sitios y es que te vuelven loquísimo. Que como no te dediques a eso, realmente no te lo puedes fumar, como digo yo. O sea, que si vas al DECRA, que por cierto dejo aquí vídeo arriba de un vídeo que ya explicamos cómo manejar DECRA, y DECRA te dice, vale, pues necesitas esto y esto. Genial, ya sé lo que necesito. Ya, ¿y ahora qué? ¿Quién te lo saca? ¿Cómo lo haces? O vas al TARIC y te dicen que para importarlo necesitas esto. Y lo que dice Ansi, vale, pues sabes lo que necesitas, pero no entiendes nada. O sea, por lo menos está bien que sepas que algo necesitas. Eso es un paso. Algo necesitas, bien, pero luego casi seguro vas a necesitar la ayuda de un tercero para sacar eso, interpretar realmente cómo lo tienes que sacar, luego ya evaluar si es mejor en origen, en destino, bueno, pues todas estas cosas. Muchos de vosotros acabáis de empezar a vender en Amazon FBA o ya lo hacéis y queréis profundizar vuestros conocimientos y llevarlos al siguiente nivel. Por ello, vamos a hacer una clase gratuita todas las semanas en directo sobre Amazon FBA. Para enterarte del día y de la hora en la que los vamos a hacer, te animo a suscribirte a este canal y también a unirte a nuestra comunidad gratuita de Discord. Y Ansi, ¿nos puedes enseñar, por ejemplo, cómo podríamos ver un certificado CE que sea realmente válido y otro, por ejemplo, que no es válido? Porque habrá mucha gente que no sepa cómo interpretarlo. Vale, yo os voy a compartir pantalla. Vamos a ver cómo hacía yo esto. Ahora, dime cuando... Ya la vemos. Vale, genial. Yo tenía por aquí, en la introducción esta... Vale, primero, lo que tenemos que fijarnos siempre es que solamente hay un marcado C, ¿de acuerdo? Y no China Export. Claro, el China Export, esto es una jugarreta. Es una marca registrada que tienen los cabrones que se sacaron de la manga, bueno, pues para justificar un poco que, oye, que yo estoy cumpliendo normativas. No, tiene unos parámetros y tiene unas determinadas medidas y unas determinadas cosas, que esto viene con etiquetado, y si luego viene acompañado de 4 numeritos, esto lo que identifica es lo que has dicho antes, el organismo notificado, que cada uno tiene el suyo, por eso el numerito se va cambiando según ha sido TÜV, TÜV-SÜD, TÜV Rheinland, SGS, Intertek o quien sea quien esté detrás de la documentación, como organismo evaluador y tal, pues estos son los marcados C que hay, ¿no? Entonces, bueno, certificados falsos, como hemos dicho, hay a punta pala, y yo básicamente, bueno, este aparte que, si ves el de la derecha, no puede venir con nada tachado, ¿vale? Con los números de certificado. Tiene que ser todo público para que haya trazabilidad, porque encima esa es una de las cosas que piden, que haya trazabilidad, claro, para que se sepa, o sea, desde origen, desde el principio, cómo ha ido, o sea, todo el proceso, ¿verdad?
Correcto. Aparte que más que por trazabilidad, es que todos estos certificados, pensad que se expiden precisamente para que alguien pueda demostrar, decir, oye, estoy cumpliendo y tengo aquí un certificado que lo acompaña, pero no es suficiente. Y que podamos preguntar, exacto, o sea, que se pueda preguntar, que yo ahora pueda escribir a quien lo haya hecho, a SGS, por ejemplo, y me diga, sí, este certificado es válido. O sea, siempre podemos poder preguntar a alguien y validar que eso es real. Vale, esto es lo que voy a explicarlo primero. Aquí no se ve porque está un poco borroso en la foto, pero aquí arriba, en este certificado, está quién lo expide. Y hay una cosa que pone Certification Validation Address. Es decir, hay un email donde tú les puedes enviar una copia de este certificado que a priori yo no lo he auditado, pero simplemente me ha parecido que cumple con los requisitos para tener validez con respecto al otro, que claramente no lo es, y ahora os explicaré por qué. Pero tenemos siempre una opción de contactar con el organismo emisor, el laboratorio o quien sea, y validar este certificado, enviarle una copia y preguntarle a ese organismo, oye, esto está actualizado, a día de hoy es válido, está correcto, los datos son correctos, para que te lo validen, ¿vale? Eso punto de control número 1. Punto de control número 2. Tiene que aparecer la denominación aquí, donde pone Product Model, y el product name, o sea, tiene que describir el producto que tú estás intentando comprar y el modelo que tú estás intentando comprar. ¿Vale? Esto viene con la trazabilidad, es decir, tiene que estar identificado y tiene que estar amparado. Si yo estoy buscando, en este caso, esta empresa vende cámaras digitales, y si yo estaba interesado en el modelo Z82, pues porque es el primero que me aparece aquí. ¿Veis? Pero entonces, como sea otro, ya claro, vale. Y si yo estoy hablando con Senche, PA, Times Technology, pues también porque este es el holder del certificado. Y el manufacturer, que normalmente coincide, ¿no? Porque lo pide la misma empresa fabricante. Pero aquí te declara el fabricante. Si tú estás hablando con una empresa que se llama Guangzhou, no sé qué, no sé cuánto tal, pues dices, hostias, pues no son el fabricante. Tú ya decides si sigues hablando con ese proveedor o te vas a buscar a este proveedor en concreto para hablar directamente con la fuente, ¿no? Luego, aquí ya nos exigen un nivel de conocimiento, pero te aparece amparada la directiva, que en este caso es la de bajo voltaje, y las normas armonizadas. Esto es el formato correcto que tiene que tener un certificado, pero yo tengo que saber que esta es la directiva correcta y que estas son las normas armonizadas aplicables a este tipo de producto bajo esta directiva. Es decir, aquí me puede ayudar DECRA, por ejemplo, pero más que fijarme en todo eso y ser un experto, que esto ni siquiera yo lo domino al 100%, tengo que mirar que hay un report number HUK 1708, no sé qué, no sé cuánto. Mándame esto. ¿Vale? No vale solamente este documento, que es el certificado genérico, sino que solamente tiene validez, además de que aquí en la pequeñita lo pone, que solamente este documento tiene validez en conjunción con este reporte, que es realmente lo que es el ensayo. Y que en el reporte vendrán las fotos, los resultados, etcétera. Claro. Entonces, yo en esos ensayos, claro, tienen tropecientas páginas. Yo me voy siempre a las páginas principales para verificar que esta información que me cuenta aquí es la misma que me pone ahí. No cambia nada, no cambia el manufacturer, no cambia el product name ni el model name y tal. Todo tiene su coherencia, su trazabilidad. Y luego me voy a las últimas páginas donde aparecen las fotografías de ese producto en condiciones de laboratorio y verifico que realmente se trata de ese producto que yo estoy queriendo comprar. ¿Vale? Eso sería, digamos, lo más básico que tengo que dominar para saber evaluar y verificar que un certificado tiene un mínimo de validez y de tal. Luego, si me voy a este otro certificado, lo que tenemos que entender es que por lo menos tenemos que leer y entender un certificado, porque a ojos inexpertos, tú imagínate, quítale todos los tachones y las rayitas que tiene y todas las cosas, te lo presentan y dices tú, oye, a priori, pues oye, tiene buena pinta. Pero en este caso no tiene validez por lo siguiente, porque primero me pone aquí Certification ECM Mark. Vale, esto no es ninguna, o sea, lo que te está diciendo este certificado es que puedes colocar este símbolo que aparece aquí arriba en ese producto. Y dices tú, vale, es una marca registrada, pues lo mismo que China Export. ¿Me explico? O sea, estamos ante el mismo caso que esto. Eso tiene la misma validad ese certificado que esta marca en un producto, por poner un ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces cuando un certificado viene con mucha letra pequeñita, viene con una cosa que pone REMAR, a mí me mosquea, me huele muy mal, porque en este caso, pues esto pertenecía en su día, en pandemia audité mascarillas FFP2, que son productos EPI que necesitaban de organismo notificado, con lo cual, ECM
no actúa en calidad de organismo notificado para emitir este certificado, lo primero, porque no tiene el numerito ni se identifican como tal. Y lo segundo es que me ponen aquí en el remark que este documento está emitido en base voluntaria a requerimiento del fabricante y es nuestra opinión. Aquí ya si ya es vuestra opinión, o pasa o no pasa una auditoría. No es opinión. Es decir, un certificado certifica una condición X, me certifica que hemos ensayado estas normas y que está correcto. Pelota. No da opinión. Esto es totalmente incoherente, incorrecto que lo diga un certificado. Es nuestra opinión que la documentación técnica recibida del fabricante es satisfactoria con los requerimientos de ECM. O sea, están diciendo que no es ni del CE, sí, de su propio certificado. Tiene requisitos, los requisitos los marca las normas armonizadas, no lo marca un organismo privado, ¿me entendéis? Entonces, los requerimientos de ECM Certification Mark. Y te están diciendo que los productos, accordingly, pues pueden poner en el producto esta marca. No, y te confunden porque luego te ponen el CE aquí abajo. Pero te aclaran aquí que el fabricante es responsable del proceso de marcado CE del producto y de elaborar la documentación necesaria bajo organismo notificado, porque claro, aquí están certificando EPIs. Entonces, claro, te están declarando aquí con qué requisitos podrías poner esto. Se están lavando las manos, sí. Claro, se están lavando las manos. Y te están dando esto que a priori tú dices, pues bueno, pues tendrá una validez, tiene aquí unas normas armonizadas, un estándar, un no sé qué, no sé cuánto, y dices tú Pero esto no tiene ni validez ninguna y muchas veces si solamente no leeremos la letra pequeñita, igual que pasa muchas veces en los contratos y tal, sabemos que esto es papel mojado y no tiene ningún tipo de validez. Yo no sé por qué hay organismos que emiten este tipo de certificados, pero hay más de uno que a golpe de talonario te emiten esto. Y este certificado, básicamente, además yo me metí en la página web del ECM y busqué la cláusula donde explican qué es esto. Y este certificado lo que le está demostrando es que el fabricante pueda decirle a un potencial comprador que se ha informado de cuál sería el proceso de marcado C. Eso es lo que está certificando esto. Con lo cual entendéis que, bueno, pues no tiene ningún tipo de validez legal y de certificación al uso de lo que estamos hablando. Entonces, certificado va acompañado de un ensayo y el ensayo y todo lo que detalla de eso dentro de los certificados, los ensayos y tal, tiene que estar relacionados con el producto que yo quiero importar. Básicamente, así grosso modo, estaríamos en solfa. Pero ojo, no termina aquí. Después de todo esto, después de tener un certificado, un ensayo válido y tal, lo mínimo que tiene que hacer el fabricante es emitir la declaración de conformidad. Que eso también tiene, pues bueno, lo voy a volver a compartir si queréis. Di qué es eso de la declaración de conformidad, que mucha gente no sabrá lo que es. Claro, la declaración de conformidad es simplemente lo que su nombre indica. Es una declaración donde tiene un número de declaración. No, puede tener esta pinta, puede ser un Word si es firmado y sellado y es perfectamente válido, pero al final se está identificando, el fabricante está diciendo que este producto que quiere vender conforme a este reglamento y estas normas armonizadas lo está haciendo y va bajo eso pues firmo, sello y lo tal. Y es un documento legal vinculante. ¿Vale? Y esto es como que el primer documento que estás haciendo lo que tienes que hacer. Claro, estoy haciendo todo esto. ¿Qué lo soporta? Lo soporta el certificado que hemos visto y el ensayo que le tenemos que pedir que acompaña a ese certificado y luego, en última instancia, la documentación técnica. ¿Vale? Pero todos estos documentos son, así, grosso modo, los que tenemos que pedirle a un fabricante que mínimamente, aparte de que no hemos hablado de esto, los requisitos esenciales. Es decir, el mínimo que tenemos que tener con un producto que queremos comercializar es asegurarnos de que las instrucciones, el etiquetado, el packaging, todo lo que acompaña al producto esté en el idioma oficial del país donde pretendemos vender. Entonces, esto es como el mínimo de los mínimos requisitos que hay que tener. Entonces, todo esto pues tiene que ir en consonancia y tiene que tener todo como una redondez magnífica y espectacular para que nos aseguremos 100% de que estamos cumpliendo con los requisitos normativos. Perfecto. Y ahora cambiando a importaciones, me vienen muchísimas preguntas de gente que empieza... Bueno, pues está empezando y dice, oye, que el chino me lo quiere enviar en DDP, que además me sale más barato que si yo contrato con un forwarder y me dice que me llega a casa sin ningún problema y luego lo he hecho ya varias veces y me llega siempre a casa como si fuese un producto de Amazon, así por obra de magia, y no me tengo que encargar de nada. ¿Qué problemas podemos tener con esto, Anssi? Vale, el DDP, para el que no lo sepa, es un Incoterm que significa Delivery and Duty Paid, ¿vale? Es
entrega y Y pagado gestión las tasas. aduanera, gastos aduaneros pagados, con lo cual es como cualquier courier, ¿no? de puerta a puerta y el proveedor en teoría se encarga de todo, ¿vale? Esto es un Incoterm legal, se puede utilizar, este modelo de hecho se utiliza bastante en dropshipping, se utiliza bastante pues, también en negocios tipo Amazon y demás. Y lo que pasa es que hay que tener en cuenta la documentación, ¿vale? La documentación al final, bueno, pues tú no la controlas cuando funcionas en DDP, a no ser que estés muy encima de ese proceso y sepas que tienes que tener un mínimo de documentación por parte del proveedor. Es decir, existen varios riesgos en el DDP. Primero, que sea mentira. ¿Vale? Porque esto lo he visto yo, que a no ser que se trabaje a través del Trade Assurance y bajo específicas condiciones y de que no nos hayan cambiado en el último momento la cláusula dentro del proceso de... Que muchas veces lo hacen. Claro, a mí me han pasado muchos casos de esto de decir, oye, yo contraté un DDP, pero luego cuando llegó la mercancía a la aduana a mí me seguían exigiendo el pago del IVA del arancel y tal. Entonces era un falso DDP, era un DAP creo que se llama. DAP, entonces, sí. Cuidado con esto, lo primero. Y segundo, si tú te gastas $1.000 en productos y te los traes en DDP, asegúrate de tener una factura comercial y un DUA que declare $1.000. Y el DUA a nombre de ti o de tu empresa, que eres el importador. Claro. Pero ¿qué pasa? Que cuando hacemos DDP, normalmente el DUA, claro, lo tramita el proveedor, entonces se lo entregan a él. Tú le tienes que pedir que te lo remita a ti, que te lo dé a ti, porque al final es tú nacionalizas ese producto. Exacto, o sea, para entonces, que esté bien... Es un riesgo... Es un riesgo calculado muchas veces porque luego viene Hacienda, si en el momento que, claro, pues mientras vayamos vendiendo 1.000 euros al mes o 10.000 euros al mes, a lo mejor no tenemos suficiente volumen o visibilidad, pero llegará un momento en el que Hacienda te toque la puerta. Tienen 4 años para venir a revisarte esto. Ojo al dato. Claro, ¿qué pasa? Que a mí me ha pasado esto, de repente aparecer 2 señores con corbata en la puerta de la empresa y decir, oye, venga, vamos a revisaros que hemos visto o hemos considerado que tenemos que hacernos una inspección aleatoria o porque hemos visto quieran. Algo sí. y tal. Y te pueden tirar de hasta 5 años atrás de documentaciones. Como no lo tengas todo atado, tienes un problema. Y entonces, cuidado con esto porque, bueno, tiene su aquel. Y lo que dice, o sea, el DDP es legal, pero el DUA tiene que estar a nombre de nuestra empresa, o sea, de nosotros como autónomos o lo que seamos. O sea, si el chino puede hacerlo en DDP y eso lo que haría es que él paga las tasas en nuestro nombre, pero al fin y al cabo el DUA debe de estar a nuestro nombre, ¿verdad, Ansi? Mira, aquí sí, aparte de esto, aquí esto es una cosa de fraude bastante recurrente dentro del mundo de la importación y de los importadores noveles que, bueno, pues con su desconocimiento y su picaresca, pues muchas veces caen en esta trampa. Hay muchas veces que cuando vamos a hacer nuestros primeros pedidos, o no necesariamente los primeros, pero hay muchos proveedores que te dicen, o bien porque se lo ha exigido otro que no sabía lo que estaba haciendo o quería hacer la picaresca, tú le has comprado $2.000 en mercancías y dices, oye, ¿quieres que factura te declare 1.000 porque así tú pagas menos impuestos en destino? Y suena de... Pero claro, ¿qué tenemos que hacer aquí? Porque tú tienes que entender que tú tienes que justificarle a la agencia tributaria cada euro que sale de tu cuenta hacia el extranjero. Y como tú no puedas casar facturas Correcto. y cruzar los papelitos, tienes un problema. Porque te van a hacer pagar la diferencia más la sanción correspondiente. Exacto. Aparte de claro, darle motivos para que investiguen más a fondo tu actividad, ¿no? Entonces, no nos interesa esto. No nos interesa jugar limpio, jugar con todas las... A nadie le gusta pagar impuestos, pero es claro, lo que hay. Ya cuando tienes una cierta trayectoria y te han pasado cosas, te das cuenta que vale mucho más el poder dormir tranquilo, a pierna suelta, que estar preocupando de decir, a ver si me pillan. Porque el a ver si te pillan, tarde o temprano tú juegas la ruleta rusa... Y algún día toca. Algún día toca. Esto es como irte de Valencia a Madrid con el coche sin cinturón. Es decir, oye, a lo mejor un día no te pasa nada. O a lo mejor del kilómetro 0 al kilómetro 100 no te pasa nada, pero ¿y si te encuentras una patrulla que te... Claro, sí. Que... Bueno, pues todas estas cosas hay que llevar ojito y saber lo que se está haciendo. Correcto. O sea, resumiendo, si hacéis DDP, perfecto, pero tenéis que conseguir el DUA a vuestro nombre y tiene que casar lo que sale de vuestra cuenta como gasto y que luego vosotros lo vais a meter como gasto en vuestra contabilidad con lo que se declara en el DUA, porque si no tenemos un problema, es decir, en el DUA se declara cuál es el valor de lo que se está importando y como no case, pues tenemos un problema, ¿vale? Y el problema es que la mayoría
el DDP este de los chinos, que digo yo, el modo mafioso, es que sí, lo traen en barco o en tren, lo traen todo junto, es decir, lo tuyo, más lo de Federico, más lo de el que sea, lo declaran todo junto, es decir, no solo lo nuestro, sino que lo declaran todo junto, lo declaran además por un valor menor y no lo declaran a nuestro nombre, que eso también es, o sea, lo declaran por valor menor del que tiene que ser y además no lo declaran a nuestro nombre, sino que lo declaran a nombre de, no sé si del forwarder o de uno de ellos, que así luego también se llevan el IVA de vuelta. Es decir, de una manera u otra, como no tengáis el DUA a vuestro nombre, que encima ahí es donde podéis revisar también si está bien, si se ha declarado lo que se tiene que declarar, además qué producto, qué HS code y todo esto, pues si no tenéis eso, tenéis un problema porque puede venir Hacienda, como dice Ansi, y te va a decir, oye, ¿qué tal te va? Y tú, muy bien, mira, estoy vendiendo muy bien. Y te va a decir, ¿y además, de dónde compras? Y tú le vas a decir, de fuera de la Unión Europea, pues lo primero que te va a pedir es el DUA. Y es así, porque es encima con lo que se paga IVA. Entonces, eso, cuidadito con eso. Además, de hecho, aparte de la propuesta directa por parte del proveedor de hacer esta trampa, ¿no? De declarar o preguntarte, ¿quieres que te da? Si funcionas en DDP, como tú no controlas la documentación, que es el error número uno, o sea, si yo hago DDP, yo le pido de todas formas factura comercial, packing list, le pido la documentación de embarque necesaria para yo ir controlando que lo que me estás declarando es correcto. Primero por el HS code correcto, el valor de la mercancía y demás. Se ha visto en multitud de ocasiones lo que tú dices, ¿no? Te hacen un grupaje raro por ahí, te lo traen consolidado con otras personas tal, y te hacen 1000 pirulas y tal, que lo has explicado muy bien. Y claro, pasa esto. Yo me gasto $350 en pedir 100 camisetas y ellos me lo declaran como 50. Vale, pues es decir, que el chino de turno haga trampas en origen y tal no es mi problema, pero yo tengo que asegurarme de que al país y a mi nombre entra como tiene que entrar y con el valor correcto, porque si no, pues mañana puedes tener un problema y serio, ¿eh? Esto no es broma tampoco. No, y además aquí puedes tener varios problemas. 1, que no tienes el DUA. 2, que se ha declarado menos. 3, que como te lo están haciendo todo ellos, y sí, en sí es muy cómodo, porque vale, te llega a casa y ya está, a casa, a la oficina, al almacén o lo que tengas y ya está. Pero también, claro, ten en cuenta que seguro lo han metido no con los certificados que tendría que tener, porque seguramente lo habrán declarado con otro HS code para que no le tengan que hacer una evaluación o lo que sea. Y entonces, también si encima te inspeccionan, pueden mirar que tu producto aparte de que no has pagado lo que se tenga que pagar y todo esto, no tiene los certificados correspondientes que tú además quizás ni sabías que necesitabas, dado que como lo estás importando de esa manera, no te lo están parando y estás teniendo suerte entre comillas, pero como te pillen al final, tienes un problema multiplicado por 10. Efectivamente. Además, de hecho, tenéis que saber una cosa, es decir, la aduana tiene libros estadísticos de prácticamente todo lo que se comercializa habido y por haber en el mundo mundial, ¿vale? Si algo canta, te lo van a parar. Te van a meter un circuito rojo y te van a pedir una inspección física y documental de la mercancía y ya tienes ahí el primer problema. Luego, que sepáis que estas cosas crean lo que yo llamo manchas en el expediente, te crea antecedentes. No es la primera vez que un cliente, un importador, tiene problemas porque su proveedor ha estado haciendo las cosas de cualquier manera con otros clientes. Es decir, no necesariamente tiene que ser problema tuyo, pero que una inspección te puede saltar, o lo que sea. Te puede saltar por aleatoriedad o te puede saltar porque previamente a ese proveedor le han pillado haciendo algún tipo de trampa, le han hecho el marcaje de CIF, o sea, de empresa. Sí, que lo tienen fichado. Y cuando automáticamente manda a otro cliente otra mercancía, automáticamente le saltan el circuito rojo porque lo que sea y te revisan hasta cuándo vas a ir al baño. Es decir, es una cosa loca ya. Entonces, cuidado con esto. Vale. Interesante. Y no sé cuántos años son los que te mancha, pero es un sí, que ya estás en el radar. Estás ya en el radar. Claro, a mí me ha pasado una vez por una cosa que un proveedor mío decía que había hecho, me dijo mi agente de aduanas que le habían pillado con no sé qué movidas, pero a mí durante muchos meses esas mercancías de ese proveedor, lo que pasa es que yo, claro, había trabajado en mi documentación bien y a mí no me podían decir nada, porque yo hago tengo mi proceso y no me lo salto. Pero ya me lo paraban, ya me suponía 2 o 3 días más de despacho porque en algún momento del pasado ese proveedor había hecho no sé qué con otro cliente. Es decir, bueno, sí, que sepáis que estas cosas pasan y que luego os dejan ahí un tiempecito jodidos. y luego también otra pregunta que me suelen comentar, Ansi, es... Oye, yo es que ahora me he dado cuenta, viendo por ejemplo este vídeo o lo que sea, empezado a investigar, lo que sea, y me he dado cuenta que necesito un certificado. El que sea, ¿vale? De todos los que pueda haber,
necesito un certificado. Vale, pero mi producto ya se está comercializando, es decir, que yo ahora ya soy consciente de que se está comercializando, aunque no de forma regular, pero quiero regularizarlo. Aquí lo que pasa es que mucha gente dice, es que si ahora trato de regularizarlo, levanto la liebre porque mando a, por ejemplo, a que, yo que sé, a que le pongan al laboratorio, bueno, o lo que sea. Y claro, entonces luego puedes levantar la liebre de que se den cuenta de que tú estás vendiendo hasta ahora sin lo que tenías que tener. Entonces mucha gente por eso también sigue sin hacer lo que tenía que haber hecho por no levantar la liebre. ¿Qué les puedes decir aquí en esto? ¿Qué pueden hacer? Bueno, pues esto es un error grave. Es decir, cuanto antes ponte al día. Al final lo que te cuenta es que tú, además, de hecho, es legal comercializar un producto que no cumple todos los requisitos. Pero tienes que tener algo en tu poder, tienes que poder tener la capacidad de demostrar, porque claro, esto entendemos que no se hace de un día para otro. Es decir, yo ponía el símil que claro, yo cojo el coche sin carnet de conducir, me doy cuenta de que no sabía que te tienes que sacar un carnet, ¿no? Pues, hostias, antes de que te pare la Guardia Civil, ve corriendo a sacarte el carnet, que no te lo sacas en un día, te tienes que sentar X meses a estudiar, hacer un examen, te tienen que aprobar, te tiene que llegar, tal. Entonces, ellos entienden que tiene un proceso, o sea, la autoridad competente tiene que tener un proceso. Ahora, si tú no tienes nada, ni no tienes ninguna base de nada, estás jodido. Entonces, ponte a trabajar cuanto antes en regularizar tu situación, porque con carácter retroactivo es muy complicado. Si tú ya te has puesto al día y el producto no ha cambiado en funcionalidades y diseño y demás, y sea radicalmente distinto al que has comercializado hasta entonces, te puedan hacer cosas de carácter retroactivo. ¿Vale? Habría que estudiar las normativas pertinentes de cada producto, pero esto no suele pasar porque también, oye, te dan una mano amiga al empresario de decir, oye, por lo menos me has demostrado que, oye, te has sacado el ROS, has trabajado en la parte crítica de la compatibilidad electromagnética, te falta el bajo voltaje, pero venga, va, si me prometes que tal, te doy 6 meses y si... O sea, que Dios aprieta pero no ahoga, ¿vale? Pero tienes que estar en el camino, tienes que estar claramente, porque claro, cuando te vienen y te dicen, oye, preséntame el technical file, el ensayo y la declaración de conformidad. Y si tú respondes a lo cual, estás jodido. Tienes que por lo menos, ¿vale? ¿Me entiendes? Sí. Nos reímos, pero tenemos que por lo menos entender qué tipo de documentación me están pidiendo, porque cada uno tiene su nombre específico y tengo que entender qué es todo eso. Entonces, claro, hay que empezar a tomar conciencia de que, oye, tengo que a lo mejor empezar a tirar un poco del hilo, tirar de personas como yo, de cualquier consultor o yo que sé, preguntarle a ChatGPT que también es muy listo. Exacto. Claro, empezar a tirar empezar a enterarme realmente de qué son las normativas, porque todas las normativas aplicables son bastante coherentes y lógicas, pero tienen sus paso a paso de requisitos mínimos, requisitos esenciales que tengo que ir cumpliendo. Y normalmente es eso, oye, etiquetado en castellano, con estos requisitos, con estos simbolitos, con estos datos, el número de identificación de un producto, número de lote, número de serie, algo que me permita identificar, trazar todo ese documento, relacionarlo con diferentes documentos y de esa manera pues empezar a trabajar en un control sobre ese producto. Entonces, si todo esto ahora mismo te está reventando la cabeza, te pilla de nuevas y te parece todo súper complicado, que lo es, pues pero vete a un profesional. Por lo menos, oye, empieza a ver vídeos, empieza a buscar información, empieza a preguntar. No te digo que te tomes mi palabra como la de Jesucristo, es decir, pero porque yo siempre digo, oye, desconfía de todo, ¿no? Pero investiga. Pero empieza a investigar, claro. Exacto. Y contrasta, pues eso, contrasta. Claro, contrasta informaciones, pero que sean fuentes verídicas, que sean fuentes oficiales y tal, porque claro, esto no lo digo yo, lo dice la normativa europea. Es decir, que yo no estoy aquí para fastidiarle la fiesta a nadie y para de repente decir, ay, madre mía, si lo llego a saber no me meto. No, si te puedes meter, pero tienes que saber cómo hacerlo y hay 1000 maneras de ir ahí haciendo las cositas, que siempre hay ventanas, hay atajos, hay cosas, pero dentro de un marco legal que sea de aplicación y que luego, en todo caso, si no estás cumpliendo todo a rajatabla, que sea un inspector que te diga, oye, esto está mal, te levanto una no conformidad, te doy 6 meses de plazo para que me lo solventes y te hago una nueva inspección y como no lo tengas solucionado, si no tienes un problema. Es que funciona, normalmente funciona así, es decir, hay siempre un tiempo de subsanación, pero si hay una base... Sí, que por lo menos has mostrado, como digo yo, a todo de buena fe, que necesitabas 4 cosas y igual tienes 3, o lo que sea, ¿no? O sea, que se vea que por lo menos has hecho algo. Y hay productos que son más críticos que otros, pero vamos, siempre tienes que tener un mínimo de algo, no sé. Y luego también, en cuanto a importación, es una cosa que también suelen preguntar mucho, es, oye, si yo compro, por ejemplo, a España, oye, es que mi proveedor mi fabricante es español. ¿Es lo mismo que si fuese de China? ¿Tiene las mismas responsabilidades? ¿Puedes tratar esto un poquito? Vamos a ver. No,
es un poco más sencillo, además, de hecho, bastante más sencillo, pero dependiendo en qué escenario estemos. Es decir, si yo soy fabricante a medida, es decir, yo te fabrico a ti un producto a tu nombre con tu marca y tal, pues oye, tienes que hablar, tener esa conversación con ese fabricante, decir, oye, ¿y quién es el responsable regulatorio? ¿Quién va a registrar, quién va a marcar CE este producto? ¿Lo vas a hacer tú o lo tengo que hacer yo? Esa conversación por lo menos hay que tenerla, porque esas reglas no cambian. Lo que pasa es que es mucho más fácil de cara a discutir con una empresa española que con un chino que está a 8.000 kilómetros, pero al final el camino es el mismo. Ahora, además es igual, es decir, de hecho yo en mi empresa, después de implantar un sistema de gestión de calidad, que en este caso, en mi caso es la ISO 13485, yo no puedo tener de proveedor a cualquiera. Es decir, si tú quieres venderme a mí y que yo... Me tienes que demostrar que tienes ciertos certificados, ciertas normas, ciertos ISO... Claro, y yo ya lo tengo por proceso, porque yo tengo que, en mi sistema de gestión de calidad de mi empresa, yo tengo que hacer una homologación de proveedores y de producto. Entonces, si tú me quieres vender X producto que has fabricado, diseñado tú y tal, y no eres capaz de darme la documentación que yo sé que te tengo que pedir, pues no podemos trabajar juntos, con todo el amor de mi corazón y con todo el pesar que me daría eso, por muy bien que me caigas. Pero es que funciona así. Entonces, claro, cuando vas funcionando en categorías más altas de producto y con una cierta ya tamaño empresarial y demás, pues te vas enterando de todas estas cosas y vas implantando cosas que te hacen funcionar de otra manera. Y eso es simplemente porque yo tengo que garantizar la calidad en todas las fases de mi comercialización de producto. Y punto pelota, no tiene más historia. Es simplemente porque a mí me auditan todos los años, viene un señor con una lista interminable de requisitos y va tachando, va revisando que yo estoy cumpliendo con todo. Pero porque yo ya funciono con organismo notificado y sistema de gestión de calidad, no por otra cosa. Y en el caso de que, por ejemplo, no sea a medida, sino que sea un producto que ellos fabrican y simplemente le ponen nuestra marca y lo compramos pues en España, lo que sea. Ahí, por ejemplo, si ellos ya tienen sus certificados, no necesariamente tendríamos que sacarlos nosotros también, ¿no? No necesariamente, pero te están identificando a ti como comprador, como el fabricante, porque estás haciendo lo mismo que dice la normativa en cuanto a tal, de que, oye, le estoy colocando mi marca a ese producto. Si ellos venden un producto sin marca y tal, oye, pues entiendo que habrá muchos menos requisitos, pero igual que con el chino. Es decir, si la documentación base está, es menos... tal, pero si nos agarramos estrictamente a la norma, te conviertes en fabricante y tendrías que tener una copia de ese documento, es toda esa documentación que tienen a tu nombre. En teoría funciona siempre igual, venga de donde venga todo. Y en cuanto a responsabilidades, ¿es lo mismo? Porque, si no me equivoco, en cuanto a la responsabilidad, si yo le compro a una fábrica española, europea, me da igual... al final, pues a mí me pueden decir, oye, deja de vender esto, pero luego van a empezar a tocar puertas, como digo yo, y van a ir al source, que es la fábrica, y ahí es a donde le meterían el mayor puro, mientras que si yo lo importo, yo me lo como todo, porque no van a ir a China. Vale. Sí, pero porque en la importación, claro, en ninguna autoridad competente nacional se va a ir a China a pegarse con nadie. Exacto. Como en primera instancia van a acudir al importador y en segunda instancia, si existe un ECREP, van a acudir al ECREP. Pero no nos equivoquemos, es decir, si tú comercializas con tu marca y un proveedor, un fabricante nacional te coloca tu marca, es igualmente responsabilidad tuya porque la normativa es clara en ese sentido. Okay. Lo que pasa es que, bueno, estás más acompañado y le dices, oye, tío, sácame de esta porque tal, no sé qué, y te puede hacer un copia y pega de la documentación técnica, los certificados y tal, y te lo puedes resolventar a lo mejor más rápido porque probablemente los tenga y probablemente sepa de lo que estamos hablando. Con un chino a veces, si llega a este momento, a lo mejor te dice, ¿technical file? ¿Eso qué es? ¿Qué es un technical file? No entiendo, no sé. Y luego te empiezan a no responder o a tirarte balones fuera. Entonces ahí tienes un problema. Con un proveedor nacional es mucho más improbable que cumpla eso, pero ojo, la responsabilidad sigue siendo la misma si es el caso del private label o del ODM o del comercializo con mi marca. Vale, o sea, nos comeríamos nosotros el puro y al fabricante no le pasaría nada. Porque técnicamente, esto habría ya que consultarlo a lo mejor con un abogado especialista en esto, pero técnicamente lo que dice la norma es esto. Vale. Es decir, al final el que comercializa un producto es el responsable. Y lo comercializa bajo su marca, bajo su nombre, su logotipo y tal, es el fabricante. Okay. Venga de donde venga. O sea, en este sentido, ojo con esto, porque bueno, yo me he planteado con proveedores italianos o proveedores españoles y tal, hacer proyectos y hacer cosas, y cuando hemos llegado a la negociación a este punto, es cuando hemos empezado a tener tensiones. Claro. Porque ellos saben esto, y muchas veces a la picaresca te están volcando esa responsabilidad de decir, oye, no nos tenemos que gastar ni un duro, y al final el producto base, si no cambia el diseño y tal, se podría incluso decir, oye, no, es mi marca, pero es idéntico a esto, no cambia absolutamente nada. Sería justificable.
podría pasar si solamente es el logo, Sí. pero como le cambies algo al producto, ya entonces es tuyo. Ok. Es decir, me refiero a un cambio de diseño, no solamente el cambio de color, sino ya decir, algún cambio yo tengo una, no es el mejor ejemplo, pero yo tengo una alfombrilla de ratón cuadrada y a ti te la pido que me la hagas redonda porque a mí me gusta más que sea redonda. O le pones una almohadilla para la muñeca, por ejemplo. Claro, le pones ese pompón que lleva. Vale, perfecto, pues eso ya es un cambio radical de diseño. No radical, pero es un cambio significativo. Es un cambio, sí. Claro, pues ya sería un producto hecho a ti, que además no tiene nada que ver con el original, que es cuadrado y plano. Ya la documentación no valdría, no es homologable. Vale. ¿Me explico? Entonces, hay matices, hay muchos matices ahí, pero eso ya son... Aquí estamos rizando un poco el rizo, entiendo, pero pero que al final yo lo que entiendo y tal, yo sé que en importación es así 100%. Ahora, en el comercio nacional también entiendo que es así porque al final la norma lo que dice es eso, es decir, oye, producto comercializado bajo un nombre es responsabilidad de la persona a nombre de quien vaya eso. Bueno. Vale, y por último, la última pregunta, y luego ya si quieres añades lo que tú quieras, Ansi. Amazon ahora, bueno, a varios de vosotros también os estará enviando emails de que digáis quién es la persona responsable por el tema del CE y todo esto. ¿Nos puedes dar un poco de claridad en cuanto a eso, Ansi? ¿Qué es esto de la persona responsable y todo esto? Vale, mira, cuando nos vamos a las normativas, ¿vale? Básicamente hay 4 figuras legales dentro de la cadena de suministro, ¿vale? Está el fabricante, ¿vale? Que tiene el simbolito de la fábrica negra, tiene con sus datos y tal. Luego está lo que pone ECREP, es decir, España Cáceres y REP de representante, que es el símbolo del representante autorizado o el representante europeo, se puede llamar de muchas maneras. Luego está el importador, ¿vale? Que tiene una bola del mundo con un simbolito de flecha que entra un paquete, y luego está el distribuidor, ¿vale? Cada uno tiene la función de vigilar al anterior. El de máxima responsabilidad es el fabricante, luego le sigue el ECREP, el importador y el distribuidor. Entonces, la norma lo que dice es que cada uno vigila al anterior, y el ECREP es una figura que se implantó en la Unión Europea, que básicamente, y si no me equivoco mucho, afecta a todos los productos que tienen marcado CE. Es decir, si yo no soy el fabricante, para poder legalmente comercializar un producto tiene que existir una figura que se llama ECREP, y no soy yo. Si adquiero el rol de fabricante, pues automáticamente estoy pasando al principio de la cadena. Si comercializo con mi logo y con mi tal. Pero si no hay una figura intermedia, que es una empresa que normalmente es experta como yo en regulatorio y que se encarga de velar que toda esta documentación, que yo no tengo ni carajo ni idea de qué va, documentación técnica, declaraciones de conformidad, etiquetados, etcétera, se encarga de revisar con el fabricante que todo se está cumpliendo conforme a la normativa vigente y actúa como interlocutor con las autoridades locales de cada país de la Unión Europea. Entonces, es una figura legal, obligatoria en muchas categorías, como creo que, por ejemplo, juguetes, productos sanitarios, creo que cosméticas también, y quizás productos electrónicos en muchas categorías también, exigen que exista. ¿Vale? Y esto muchas veces se lo pueden ofrecer al importador. Dice, te pongo a ti. No te metas en eso. No tienes ni idea de lo que significa ese cargo y la responsabilidad que tiene. Son empresas que cobran por hacer eso al fabricante, ¿vale? Y es una cosa que muchas veces es un paso obligatorio, y esto es lo que está pidiendo Amazon, de decir, oye, ¿quién es claro, Europa, igual que con lo que te dice esto de que si pones con tu logo eres el fabricante, Europa lo que quiere a toda costa es tener a alguien legalmente accesible dentro de la Unión a quien reclamar en caso de cualquier cosa. Y si nosotros importamos con nuestra marca y demás, y por lo tanto nos convertimos como en el fabricante, ¿nos podemos poner también como responsables? Claro, porque ahí eres el máximo responsable. Ahí ya no aplica el porque es que somos la primera, somos el primero. O sea, Claro, somos el primero. Entonces, no, en la escala de competencias, pues estamos en la máxima posición, con lo cual nos etiquetamos con el simbolito de fabricante y somos nosotros y nos identificamos como responsable máximo. Pero para eso, ojo, tienes que tener toda la documentación técnica, ensayos. Correcto. No, lo tiene que tener el ECREP, y tú como mínimo pues evaluar algún certificado, un ensayo y una declaración, y con eso ya comercializas sin problemas. Pero si no existe esta figura llamada ECREP, pues tienes un problema de cara al fabricante. Y esto, para evaluarlo, pues te tienen que pasar un contrato y tiene que estar etiquetado ese dato en el packaging o en el producto, igual que el marcado C. Es decir, el marcado C no va solo, rara vez va solo. Siempre va con el simbolito de no tirar a la basura, va con el de reciclaje, con que sí, igual el ROIS, dependiendo cada producto, exacto. No, cada producto tiene pero no suelen haber mucho más. Además, de hecho, los televisores y las están todos llenos de por detrás.
detrás tienes un montón de simbolitos de datos y de cosas, de numeritos, que no entiendes nada para qué sirven, pero es por normativa. Es decir, rara vez es solamente el simbolito CE, que esto también hay que tenerlo en cuenta, que luego están las reglas de etiquetado, manuales de usuario. Por ejemplo, si nos vamos a los medicamentos, todos los medicamentos tienen una regla interminable de cosas, pero es porque la norma exige que tienes que detallar X características, efectos adversos, uso y aplicación, rango de edad usable, rango de personas que no pueden utilizarlo, no sé qué, un montón de cosas. También están obligados a poner un contacto, que si alguien, no sé qué, puedan contactar a un sitio. Sí. Pues el FREP. Eso es lo que viene a decir el FREP. Es decir, ¿a quién llamo si tengo un problema que esté a mi alcance? No puedo llamar a China. No es correcto. Y no hablan mi idioma y sí. Ok, vale. Y entonces, pues bueno, como hemos dicho, para la mayoría que van a estar escuchando esto, que venden en Amazon y tienen marca propia, si vosotros importáis, ¿vale? Bueno, si tenéis vuestra marca, al final vosotros sois los responsables, ¿vale? O sea, os tendríais que poner a vosotros mismos como persona responsable, o sea, a la empresa o, bueno, el ente que vosotros seáis. Y pues perfecto, Ansi, creo que ha sido muy didáctica. No sé si quieres añadir algo. Di dónde te pueden encontrar para aquellos que no te conozcan. Sí, bueno, imagino que lo pondremos abajo también, pero menciónalo también. Alguna descripción, pero bueno, en redes estoy como Importalia, importalia.es es mi página web y bueno, ahí tenéis LinkedIn, tenéis Instagram, tenéis Facebook, en cualquiera de ellas me encontráis, también luego tengo un canal de Telegram, pero bueno, que sepáis que en Importalia tenéis un apartado de asesoría, donde hay una opción siempre gratuita, donde pues me puede contratar 45 minutos para cualquier duda de cualquier tipo, que eso está siempre habilitado, al margen de que hay cursos y hay mentorías y servicios de pago, pero yo estoy aquí para ayudar al final y para resolver todo tipo de dudas y luego, pues bueno, si te mandan dudas o comentarios o cualquier cosa, pues bueno, estaré encantado de poder responder a todos los de tu comunidad, porque esto yo entiendo que es un tema difícil de masticar, de digerir, es amplio, es complejo y yo llevo años y años con formaciones intensas y aún así todavía, pues bueno, sigo en formación continua, con lo cual, pues bueno, entiendo que a muchos le puede agobiar, le puede generar ansiedad, le puede tal, pero que hablen conmigo, que yo les ayudo, les resuelvo, encantado de la vida y gratuitamente hasta donde me sea posible y ese es mi compromiso con Importalia desde siempre ha sido así y bueno, pues mandar ese mensaje de que aunque esto suene abrumador, suene complejo, suene tal, es cuestión de ponerse manos a la obra y de poco a poco, porque yo estoy casi seguro de que la primera vez que publicamos un anuncio en Facebook Ads, por ejemplo, no entendíamos nada, no sabíamos qué es eso de la segmentación. Nos lo quitan, nos lo rechazan. Sí. Claro, o cuando abrimos la cuenta en Amazon, todo lo que nos pidieron, ¿por dónde? Exacto. Claro, todo tiene su proceso de aprendizaje y de asimilación, con lo cual, pues bueno, esto es una cosita más, pero por lo menos que sepáis que esto existe, que esto es así, que hay normas para todo y que tengáis la conciencia de hagáis lo que hagáis y cómo lo hagáis, que por lo menos os aseguréis al máximo posible de vuestras capacidades y de vuestras cosas, que estéis cumpliendo con lo que os exigen las normas de mercado y nosotros estamos aquí para ayudaros y bueno, estaremos encantados de hacer más directos, sesiones de preguntas y respuestas si hace falta, lo que necesitéis, pedirlo, que aquí estaremos los dos para echaros una mano. Sí, pues sí, lo que comentaban, sí, también sí. Aquí hemos tratado de, bueno, pues comentar un poco las cosas que se suelen repetir, pero si tenéis más dudas, ponerlas abajo, porque así pues podremos considerar igual hacer un directo y así poder responderlas en directo o hacer otra sesión de estas, pues ya con todas las dudas que tengamos. Espero que te haya servido este vídeo y recuerda que es parte del curso gratuito de Amazon FBA que te dejo lista de reproducción aquí, el cual tiene más de 130 vídeos y 100 horas de contenido. Y sin nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.